Hoy hablaremos de la difusión, que es básicamente el intercambio de gases que va a existir entre la membrana del alveolo y el capilar pulmonar. Comencemos hablando de la ley general de los gases. Si estamos parados en un punto, siempre vamos a tener una columna de aire sobre nosotros. A nivel del mar, o sea, si estamos parados en la playa, esa columna de aire va a tener una presión de 760 milímetros de mercurio. Este aire es una mezcla de diferentes gases. El 21% de ese aire es oxígeno, el 78% es nitrógeno y el resto de los gases, un 1%, es CO2 y gases raros. Ahora, ¿cuántos milímetros de presión ejerce el oxígeno? Bueno, si el 21% corresponde a una X de presión y el 100% corresponde a 760 milímetros de mercurio, podemos calcular que X es 760 por 21 partido en 100. Y eso da un resultado de 160 milímetros de mercurio. Durante su paso por la vía aérea, el aire sufre una serie de cambios. En primer lugar, aumenta su temperatura, la temperatura del cuerpo, que son 37 grados Celsius aproximadamente. También, a medida que avanza por la vía aérea, existen epitelios ciliados en la vía aérea que van produciendo, gracias a estos cilios, una filtración y en el fondo una limpieza de ese aire. Además, tendremos que todo este proceso genera una humidificación completa de ese aire. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos ingresar aire seco? Generaría un daño en todo el epitelio pulmonar. Por lo tanto, esta humidificación protege el epitelio del daño o noxa que generaría ese aire seco. Producto de la humidificación del aire, este aire queda 100% húmedo y por lo tanto nos encontramos con vapor de agua en el alveolo. Este vapor de agua va a ir en contra de la presión atmosférica que estaba entrando al alveolo. Por lo tanto, la presión real que está entrando no es la presión atmosférica, sino la presión atmosférica menos la presión ejercida por el vapor de agua, que es 47. Entonces sería 760 menos 47, y eso es 713. Y, por lo tanto, el porcentaje de oxígeno acá, aunque sea el mismo, un 21%, genera una presión parcial distinta. Es un 21% ahora de 713, no de 760. Y eso corresponde a 160. La presión en realidad de oxígeno en el alveolo es menor, es 100. Esa es la presión de oxígeno en el alveolo. Y esto se debe a dos cosas. Primero, a que hay una difusión de oxígeno hacia el capilar. Y segundo, a que hay un paso de CO2 hacia el alveolo. Por lo tanto, los porcentajes que antes se repartían entre nitrógeno, oxígeno y gases más raros, siendo el CO2 solo un 1% en el ambiente, ahora deben modificarse estos porcentajes porque el CO2 está ocupando en el alveolo un 40%. Entonces, la presencia de CO2 en el alveolo y el paso de oxígeno desde el alveolo al capilar generan esa disminución de una presión de 160 a una presión de 100 del oxígeno en el alveolo. En el alveolo estos porcentajes deben modificarse porque el CO2 pasa a tener una presión de 40 milímetros de mercurio, que es mucho más alta a la que tenía en el ambiente, que era el 1% de 760, y eso es 7,6. Pasa de 7,6 a 40 y en el fondo le roba espacio a los otros gases y por lo tanto también contribuye a la disminución de presión parcial de oxígeno. La difusión se va a definir como el paso de gases a través de una membrana determinada, y uno de los factores más importantes que determinan el proceso de difusión es la presión, la diferencia de presión. Recordemos que los gases se van a mover desde un lugar de más presión a menos presión. Si la presión es la misma, el movimiento es cero. ¿Cómo se genera esta gradiente de presión? Bueno, para el CO2 vamos a tener obviamente más concentración en la sangre, porque en la sangre está llegando el producto de la respiración celular a la sangre, y en el alveolo tenemos una menor concentración de CO2, por lo tanto la gradiente va a empujar el CO2 hacia el alveolo. Y lo mismo en el oxígeno, como la célula consume el oxígeno en la respiración celular, tenemos una menor concentración
en el conducto sanguíneo y mayor concentración en el alveolo. Entonces va a haber una tendencia a pasar desde el alveolo con mayor presión hacia la sangre con menor presión parcial de oxígeno. Por eso es tan relevante la diferencia de presión. Un segundo factor que interviene es la solubilidad, dado que estos gases van a tener que transportarse en un vaso sanguíneo que contiene líquido. Por lo tanto, estos gases deben disolverse en este líquido. La solubilidad depende de diferentes factores como el peso molecular. Por ejemplo, partículas más pequeñas son más fáciles de disolver que partículas más grandes. Se sabe que aunque el CO2 tenga un peso molecular muy similar al oxígeno, la solubilidad del CO2 es 20 veces la del oxígeno. Y esto hace que el CO2 también sea mucho más difusible que el oxígeno. Y esto es muy importante. Otro factor importante es el tamaño de las partículas y su densidad. Ya dijimos que las partículas más pequeñas son más solubles que las partículas más grandes. Otro factor importante es el grosor de la membrana. Obviamente, si queremos que unos gases atraviesen una membrana, les será mucho más fácil atravesar una membrana delgada que una membrana muy gruesa. La membrana que deben atravesar los gases en el intercambio gaseoso es la membrana alveolo-capilar. La membrana alveolo-capilar va a estar conformada por el epitelio alveolar, el espacio alveolo-capilar que se encuentra entre el alveolo y el capilar, y el endotelio capilar. Por lo tanto, tenemos un grosor acá de aproximadamente 0,5 micras. Y por otro lado, el capilar tiene un grosor de aproximadamente 10 micras, que es muy similar, como pueden ver en esta imagen, al grosor de un glóbulo rojo. Eso hace que vayan pasando bien apretaditos, estrecho contacto con el capilar, y así, cuando pase el oxígeno, sea más fácil que ingrese directamente al eritrocito y se una a la hemoglobina. Esta unión a la hemoglobina es el paso limitante en el paso de oxígeno al eritrocito, porque ¿qué quiere decir limitante? Es lo que determina qué tan rápido es el proceso completo. Si por alguna razón tenemos alguna patología que genere edema desde el vaso, desde el capilar, hacia el alveolo, con presencia de líquido, o tenemos presencia de infiltrado inflamatorio, ya sea por una neumonía o una infección, esta membrana se empieza a hacer mucho más gruesa y por lo tanto es más difícil producir la difusión. Genera trastornos del intercambio gaseoso. La ley de Fick establece que la difusión es proporcional, y no hablo de igual porque esta no es exactamente la misma fórmula, pero me interesa más el concepto que la fórmula. La difusión es proporcional al área de contacto, a la presión, a la diferencia de presión, y es inversamente proporcional al grosor de la membrana. Mientras más grosor, más difícil es la difusión. El último factor importante en la difusión es el área de contacto. Si consideramos cuánto es el área total de contacto que tienen todos nuestros alveolos con los capilares, es muchísima. El área total de intercambio es muy alta. ¿Y eso qué nos permite? Obviamente aumenta la probabilidad de contacto entre el oxígeno y un eritrocito en determinado momento, porque está sucediendo en muchas partes, porque el área es muy grande. Pero además, al haber un área tan grande, se disminuye la presión hidrostática desde el capilar al alveolo y disminuye la probabilidad de edema y trasudado desde el capilar al alveolo. Un factor que en algunos casos puede intervenir en la difusión es el paso de sangre, la perfusión del capilar que tiene contacto con el alveolo, y lo podemos ver ejemplificado en 3 gases importantes. En primer lugar, el monóxido de carbono. Si nosotros vemos que esto es el tiempo que demora el eritrocito en pasar por el capilar y tener contacto con el alveolo, se demora 0,75 segundos en total en haber pasado por el alveolo. Este es el tiempo que demoró este eritrocito en pasar en contacto con el alveolo. Si vamos al monóxido de carbono y recordamos que tiene una alta afinidad por la hemoglobina, vamos a ver que se une muy rápido a la hemoglobina. Tiene una alta velocidad de unión. Por lo tanto, en cualquier momento, si nosotros buscamos partículas disueltas en la sangre, no van a haber, va a ser cero, porque el CO saltó directamente al eritrocito sin pasar por la sangre. Bueno, pasó por la sangre, pero no se disuelve.
Entonces la presión en la sangre siempre va a ser muy cercana a cero, la presión parcial de CO, y el delta P se va a mantener siempre. Entonces la transferencia de monóxido va a ser independiente de cuánta sangre llegue, porque no va a necesitar que llegue sangre nueva para poder generar un delta de presión. ¿Ok? Siempre va a tener un delta de presión y va a depender solo de la difusión. Por ejemplo, del área de contacto, del grosor de la membrana, etc. Pero no va a depender de la llegada de sangre. Y acá podemos ver que el monóxido efectivamente, si vemos la presión parcial en la sangre del monóxido, nunca aumenta. En todo el paso de sangre por el alveolo nosotros nunca tuvimos un aumento de presión porque estaba muy ocupado uniéndose a los eritrocitos y por lo tanto no disolviéndose en la sangre y por lo tanto manteniendo la delta P que lo moviliza hacia el eritrocito. En cambio, el óxido nitroso es todo lo contrario, tiene una muy baja afinidad por la hemoglobina. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que satura muy rápido la sangre. No se va a la hemoglobina, se va a la sangre y se disuelve. Entonces, si dividimos la sangre entre la que no ha pasado por el alveolo y la que sí, tenemos que esta está limpia, no tiene óxido nitroso, y esta está llena de óxido nitroso. El delta P acá, de la sangre limpia o nueva que va llegando, es alto, porque acá es cero la presión parcial o cercano a cero, y aquí hay una presión mayor a cero de óxido nitroso. Sin embargo, una vez que pasó y tuvo contacto y se intercambió, va disminuyendo la gradiente de presión y se va haciendo más difícil la difusión. Entonces, el óxido nitroso sí depende de que llegue sangre para poder hacer el intercambio de sangre limpia, sangre que no tiene óxido nitroso y que por lo tanto tiene este delta P. Entonces se habla de que está limitada por la perfusión, mientras que el monóxido está limitado por la difusión. El oxígeno está en un punto medio entre el monóxido y el óxido nitroso respecto a la afinidad por la hemoglobina. Entonces va a demorar 0,25 segundos en alcanzar su presión parcial máxima en la sangre. Esto porque a medida que el eritrocito va en contacto durante el tiempo con el alveolo, vamos a ir llenando tanto el eritrocito y su hemoglobina como vamos a ir disolviendo oxígeno en la sangre, y en 0,25 vamos a tener la presión parcial máxima. Ahora, ¿por qué 0,25 si es que tenemos 0,75 segundos disponibles? Eso es el tiempo que tenemos de contacto entre el eritrocito y el alveolo. Porque imagínense que nosotros generamos ejercicio y aumentamos nuestro esfuerzo cardíaco y todo, y generamos un aumento de la frecuencia cardíaca. El tiempo, dado que aumenta la velocidad de la sangre, el tiempo que cada eritrocito pasa en contacto con el alveolo es menor. En este ejercicio, nosotros podemos disminuir hasta 1/3 el tiempo que nosotros tenemos en contacto con el eritrocito del alveolo. Entonces, justo en ese momento ya tenemos el eritrocito listo y no sufrimos hipoxia. Esto está limitado por la perfusión porque necesita por lo menos 0,25 para llenarse. Si tenemos ahora un compromiso con exudado, por ejemplo, del alveolo por una neumonía o un aumento del grosor de la membrana, esto podría hacer que el eritrocito demore más en lograr el 100% de la presión parcial. Si a esto le sumamos, por ejemplo, un aumento de la frecuencia cardíaca, una taquicardia, por ejemplo, que esta persona con neumonía se pone a hacer ejercicio, entonces vamos a tener menos tiempo de contacto y ahí sí que no vamos a alcanzar a llenarlo. En cambio, cuando estábamos en reposo, la persona con neumonía en reposo va a demorarse más porque se empieza a ser más dependiente de la difusión, porque la membrana está comprometida, pero en algún momento va a poder llenar sus eritrocitos y su sangre se va a poder alcanzar la presión de 100. Sin embargo, si nosotros le hacemos hacer ejercicio, disminuimos el tiempo en contacto del eritrocito con el alveolo. Lo cortamos ahí, se pierde todo este tiempo que podía estar aumentando la presión de oxígeno, y aquí sí que no lo alcanzamos y tenemos hipoxemia. Por eso la gente que está con infiltrado en el alveolo no debería hacer ejercicio porque no alcanza a ocupar todo el tiempo necesario para poder hacer el traspaso. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido de algo este videito para que complementen su estudio si es que están aprendiendo algo sobre fisiología o qué sé yo. Y si quieren acceder a este esquema, que es más o menos el resumen de las diferentes cosas que se vieron en el video, pueden acceder gratuitamente mediante el link que voy a dejar abajito en la descripción, que es un link a un drive donde pueden descargar esta imagen.
Así que eso, ojalá se suscriban porque planeo seguir subiendo videos.